Hola, hola amigos de YouTube y tal. Hola y adiós, adiós a la temporada para el Atlético de Madrid. Al menos este año ha sido en el mes de abril, pero estábamos hablando de la temporada más ilusionante para el Atleti desde 2014, en cuanto a que tenía opciones de títulos en las tres competiciones, pero al final la realidad es que se ha quedado en unos octavos de Champions, en semifinales de Copa del Rey y en la Liga dilapidó sus opciones reales de título a falta de 10 jornadas. ¿La temporada ha sido buena o muy buena, como dice el Cholo? ¿Qué nota le daríais al equipo? Voy a analizarlo en este vídeo porque el Atleti se ha quedado cerca de pelear por todo, sí, es verdad, pero la pregunta es, ¿qué le falta para dar ese último paso? ¿Refuerzos al equipo o hay que mirar también al propio Cholo Simeone, que ayer, desde luego, en el planteamiento contra el Barça en la primera mitad dejó mucho que desear? Voy a empezar haciendo una valoración de la temporada y quiero fijarme en las palabras que dijo ayer el Cholo Simeone en rueda de prensa, que las repitió en varias preguntas y también con otros medios a los que atendió, y aseguraba, reiteraba el mensaje de que había sido una muy buena Copa del Rey, que también hicieron una muy buena Champions y que en Liga estaban compitiendo bien. Pero ¿realmente ha sido así? ¿Compartís este análisis del Cholo Simeone? Bueno, voy a ir competición por competición. Empezamos por la última, por la Copa del Rey, y contra el Barcelona en la ida. Es cierto que se hizo un gran partido, con un arranque fulgurante, con esos goles de Julián Álvarez y de Griezmann nada más empezar, pero luego el Barcelona le dio la vuelta, tuvo al Atleti sometido durante muchos minutos, se puso 4-2 y es cierto que es muy elogiable esa reacción final con los goles de Llorente y de Sorloth para terminar 4-4 en el campo de todo un Barça y dejar la eliminatoria viva. Pero antes de llegar a estas semifinales, ¿a quién había eliminado el Atlético de Madrid? Pues aquí lo veis, al Vic, el Cacereño, el Marbella, el Elche y el Getafe. Hay que ser realistas, el camino hasta llegar a semifinales había sido un camino de rosas, con rivales de inferior categoría, hasta llegar solo a un Getafe que en ese momento estaba 14º a 3 puntos del descenso. Y es cierto que me podrá decir alguno que en años atrás, esto yo lo recuerdo también mucho, le había eliminado al Atlético de Madrid equipos de segunda B, como la Cultural Leonesa y el Cornellá, pero creo que este año, y también en los últimos, hay que decirlo en honor a la verdad, el Atleti sí se está tomando en serio la Copa del Rey y lo que está haciendo es honrar esta competición que tantas alegrías le ha dado en el pasado. Vamos ahora con la Champions. La eliminatoria clave con el Real Madrid se dio la cara, sin duda, se puso al Real Madrid al límite, se llegaron a los penaltis. En el Bernabéu se hizo un partido digno, se terminó 2-1 y sobre todo eché de menos, ya lo he dicho, que en los últimos 20 minutos pues el Atleti firmara una especie de pacto de no agresión con el Real Madrid y ya pareciera conformarse con la derrota por la mínima. Y en el Metropolitano creo que se hicieron las cosas mucho mejor. El equipo marcó e igualó la eliminatoria nada más comenzar. Fue un partido en el que tiró más que el Real Madrid, durante muchas fases también lo dominó y es verdad que podía haber sido más valiente y más ambicioso en algunos momentos del partido, pero también lo podía haber sido el Real Madrid, que como digo tuvo muchas menos ocasiones que el Atleti y al final, de manera muy dolorosa e injusta por ese penalti que todos sabéis, por ese supuesto doble toque de Julián Álvarez, pues el Atleti se terminó quedando fuera. Pero os pregunto lo mismo que en la Copa del Rey. ¿Qué había hecho el Atleti antes de llegar a esos octavos con el Real Madrid? Había quedado quinto de 36 en la Champions, sí, y suena muy bien, pero lo veis aquí, si lo analizáis fríamente, ganó en la primera jornada remontando al Leipzig, que entonces parecía algo, pero ese Leipzig hay que recordar que finalmente quedó 32º y que solo ganó un partido. Después perdió 4-0 con el Benfica, perdió en casa contra el Lille, es verdad que con aquel penalti más que riguroso, pero cayó. Luego es verdad que se venció en el campo del Paris Saint-Germain, una victoria de prestigio contra un equipo que ha demostrado ser muy fuerte, pero hay que reconocer que ese partido se gana casi de milagro, con un Paris Saint-Germain que también fue superior y llega el gol de Correa en el minuto 93, y también destacar la gran victoria épica contra el Leverkusen, un equipo también potente,
teniendo el Atleti que remontar con un jugador menos y con una actuación estelar de Julián Álvarez. Pero si lo veis aquí otra vez, aparte del Paris Saint-Germain y al Leverkusen, se gana al Sparta de Praga, que ha terminado 31º, al Slovan Bratislava, que ha terminado 35º con 0 puntos, y al Salzburgo, que ha sido 34º con 3 puntos. Así que sí, ganas 6 partidos de los 8 de esta liguilla de la Champions, quedas en un meritorio quinto puesto, pero de los 6 partidos, 4 se los ganas a los 6 últimos clasificados de esta liguilla de la Champions. Y en la Liga, la racha de 15 triunfos consecutivos del Atlético de Madrid, la mejor de su historia, encadenó 8 dentro del campeonato liguero. Se consiguieron grandes partidos como la remontada del 1-3 con el Sevilla, aunque hay que reconocer que este Sevilla no es el que era. También la victoria histórica frente al Barça, de mucho mérito, 1-2 allí después de 19 años sin ganar en Barcelona, pero también parecido al encuentro con el Paris Saint-Germain, una victoria en el último minuto y después de sufrir muchísimo contra un Barcelona que fue mejor y que tuvo muchas ocasiones. Hay que reconocerle a ese Atlético de Madrid que ganó muchos partidos en los últimos minutos, que metió muchos goles del 80 para adelante, lo que demostró pues, una gran fortaleza, tanto física como mental. También ha competido bien contra el Real Madrid, con sendos empates a 1, pero desde que se proclama campeón de invierno, ya lo conté en mi último vídeo, apenas 3 victorias en 10 partidos, el equipo que sería 10º en la tabla, empatado con el Español, y ha perdido contra el Leganés, contra el Getafe, aparte la derrota contra el FC Barcelona, se ha dejado empates en casa con el Celta, con el Villarreal, el otro día también no pasó del empate en el campo del Español, con lo que la primera vuelta sí fue sobresaliente con el equipo campeón de invierno, 44 puntos, solo una derrota, pero los números de esta segunda vuelta lo están empañando todo y al Atleti ya en estas últimas 9 jornadas le queda poco más que intentar ser tercero. Y entramos en la última reflexión. ¿Qué le falta a este Atlético de Madrid para dar el último paso, para de verdad luchar por los títulos y poder llevárselos? Hablamos de que va a ser tercero ya como máximo, que es el suelo que ha tenido el Cholo Simeone en estas 12 últimas temporadas, sin contar el cuarto puesto del año pasado. Y si hablamos de la necesidad de refuerzos, lo hemos dicho siempre en este canal, hacía falta sin duda otro central. Lenglet era un parche que ha salido bien durante bastante tiempo, pero que también ha fallado en algunos de los momentos clave. La lesión de Lenormand, que estaba muy bien, un central internacional de gran talla, pues no ayudó para nada, y el Atleti tiene que dar gracias a que José María Jiménez pues ha estado sano durante toda la temporada. El 5 que pidió Simeone, que nunca llegó. Coque se ha perdido ahora un tramo muy importante de esta campaña y el Cholo ha tenido que tirar solo con De Paul y con Barrios. Y en los laterales que hemos visto muchos cambios, y ayer sin ir más lejos en un partido decisivo, el Cholo se la juega con Azpilicueta y con Reinildo, 2 futbolistas que han jugado muy poco este año. Me parece que quedó claro que Azpilicueta, con casi 36 años, no está ya para jugar partidos de esta talla. De hecho, perfectamente le podían haber expulsado a los 5 minutos. Y creo que el Cholo en esta ocasión se vio claramente superado, haciendo cambios un tanto extraños desde el inicio. Lo que digo, Azpilicueta titular, Reinildo también, a Juliano le cambia de banda, al rato le vuelve a situar en la derecha, es a De Paul al que pone en la banda izquierda. En la segunda parte con los cambios mete al Lenglet y hace una especie de 3-4-3 o de nuevo un 5-2-3. De nuevo ve que no le vale, vuelve otra vez al 4-4-2 y en la primera parte el planteamiento me pareció de nuevo excesivamente timorato, con el equipo demasiado metido atrás. Vale, que el Barça es un grandísimo equipo y que también te obliga a retroceder metros, pero por ejemplo no entiendo cómo se tiraron prácticamente toda la primera parte sacando de puerta en corto, que pensé que es que Musso no estaba en buenas condiciones físicas y por eso sacaba en corto. En muchas ocasiones eran Jiménez o Lenormand los que sacaban de portería, o incluso en las faltas cerca del área. No sé si era para atraer al Barcelona e intentar ganarle con pelotazos en largo, pero si eso era el plan. Tampoco se hizo, y lo único que se consiguió es que venían a presionar a tu propia área Lamine Yamal, Rafinha, Ferran, y el Atleti estuvo encerrado en toda la primera mitad.
Así que sin duda hacen falta más refuerzos que puedan acompañar el nivel que ha tenido Julián Álvarez, que por desgracia Griezmann pues no ha podido secundarle en esta segunda vuelta de la temporada porque el físico y los 34 años no le han dado, pero además de los refuerzos, tiene que seguir siendo el Cholo Simeone el que comande esta nave. Todos sabemos que su suelo es muy alto, como mínimo tercer clasificado, lo que le da una grandísima estabilidad al club, le ha vuelto a poner entre los mejores de toda Europa, pero ese techo del Cholo Simeone, que a veces parece un techo de cristal que no puede alcanzar, que no puede romper, con otro entrenador sí se podría dar ese paso, esa pizca de mayor ambición que parece que falta en ocasiones, un planteamiento más valiente, más ofensivo, para intentar en los momentos clave dar el sorpaso al Real Madrid o al Barcelona. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre pedíos que le deis a me gusta, que de verdad es solo un clic y ayuda mucho a que el vídeo se posicione mejor y que lo vea mucha más gente en YouTube. Que os suscribáis, que también es solo un clic y es totalmente gratis, os avisa cuando suba un nuevo vídeo. Y como siempre, quiero saber vuestra opinión. Ya os he hecho muchísimas preguntas a lo largo del vídeo. Quiero leer todos vuestros comentarios. La pregunta de la nota, ¿qué nota le daríais a este Atlético de Madrid, a la temporada que ha hecho? ¿El Cholo debe seguir? ¿No debe seguir? Sé que entre mis seguidores hay muchos críticos. Lo fundamental, si confiáis en el Cholo, son refuerzos que hagan al equipo crecer. Quiero leer todos vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos. Chao.